Bien, estamos grabando. Pasamos entonces a, a mirar el... eh, primero, la primera... Les puse acá en el Sánchez que este tema empieza en la página 154 y en el Gentile empieza en la página 105. También tienen, me parece que les puse en la PETCO, pero como no pude volver a entrar, de Pudu también. No lo usé acá para trabajar con números enteros, pero tiene cosas muy bonitas de divisibilidad, como para agregar a lo que uno está trabajando. Entonces, por empezar, definimos el conjunto Z de los números enteros como un subconjunto de los números reales. Ven que dice la definición, un número real X se dice número entero si solo si pertenece a los naturales con el cero o es el inverso aditivo de un número natural. De esta manera, Z termina siendo la unión de los naturales con el cero con los opuestos de los naturales. Así que fíjense que acá Sánchez hace un buen resumen. Que X pertenezca a Z significa que módulo de X está en los naturales sub 0. ¿Sí? Entonces, acá hay un agregado de Gentile que si X está en 0 y está en Z y es menor que 0, no, y es mayor que 0, perdón, eso implica que X es un número natural. Entonces, los naturales están identificados con los enteros positivos. Pasemos entonces a la siguiente. Esta es entonces la definición de Z que nos agrega esta cuestión de tener a Z. Antes, cuando estábamos con los naturales, cuando teníamos dos naturales A y B, podíamos efectuar la diferencia de A menos B si solamente si A era mayor que B. O sea, esto tenías posibilidad de hacerse si A era mayor o igual que B. Si le puse el igual, tengo que poner el cerito ahí. O sea, A menos B es un número natural o el cero si solamente se podía efectuar cuando el número A era mayor que el número B. Ahí me da un natural, si es igual me puede dar el cero. Entonces, es importante agregar esta cuestión a los números enteros. La suma, entonces, pasa a ser una operación en Z, más se dice que es una operación en Z, porque si nosotros la pensamos como una función a dos números, a un par de números reales, le estamos asignando como resultado un número entero y esto en los en los naturales también es cierto que se podía hacer, pero no, lo que no tenemos en los naturales es la existencia de los opuestos, que ahora se los hemos agregado. Entonces tenemos a Z. Esta proposición es importante, su demostración va a ser hecha... ¿Por qué? Ah, no sé. Hay algo que no está bien. Yo recién estuve escribiendo algo y no lo vieron. O sea, lo que se ve acá no es lo que yo tenía escrito. Yo me había ocupado... No están tan sincronizadas la tablet con la... Bueno, va a quedar medio feo. Todo lo que dije recién lo había escrito y me parece que no lo vieron, porque yo estaba escribiendo en la tablet. A ver. Y ahora tengo todo... Algo fue mal, dice acá en un mensajito. A ver. Este. Bueno, no fue tan mal. Bueno, acá acabo de borrar y lo que dije es que la suma
aplicada a dos números enteros, el resultado es un número entero, eso es lo que vamos a probar ahora, ¿sí? Pero además se agrega que podemos sumar enteros y el resultado nos da entero teniendo también los opuestos, ¿sí? Entonces vamos a hacer la demostración de esta propiedad utilizando los axiomas de R, ¿sí? Y mirando algunos casos. Tuve que poner un caso más porque la tablet el editor del Jamboard no deja poner menor igual. Así que vamos a mirar qué casos tenemos. Si m y n son enteros, pero ambos son positivos, son naturales, ¿no? Entonces ya teníamos demostrado que m más n era un natural y también que m por n era un natural. Entonces, para este caso, tenemos todo cocinado. El caso en que alguno de los dos sea cero es usar el axioma de los reales que m más 0 es m, entonces también pertenece a z, o simétricamente que m valga 0 y n entonces pertenece a z. O sea que esos dos casos son bastante triviales en el sentido de que este lo hacemos por axioma y este estamos aprovechando lo que ya habíamos averiguado de los naturales. Entonces ahora vamos a mirar los casitos que son un poco más complicados, que son los que están segundo, tercero y cuarto. En realidad el tercero y el cuarto son simétricos, así que vamos a demostrar uno solo, solamente este. El otro es intercambiar lo que le pasa a m con lo que le pasa a n y no hay ningún problema. Este es muy fácil, porque si m es menor que 0, menos m pertenece a los naturales por lo que dijimos recién, y menos n pertenece a los naturales por lo que dijimos recién. Entonces, menos n, m más menos n pertenece a los naturales porque es la suma de dos naturales, y puedo, como estoy usando los axiomas de los reales, esto le puedo sacar factor común menos 1 y, o si quieren, es el m más, es este menos n es el opuesto de m más n, entonces pertenece a z, porque si m más n pertenece a los naturales, no, perdón, menos m menos n pertenece a los naturales, también pertenece a z, pero el opuesto de este va a ser cambiarle el signo, ahí está, y entonces m más n pertenece a z, que es lo que quería demostrar, ¿sí? Entonces este caso también es bastante fácil porque si los dos son negativos, son el opuesto de la suma de los opuestos. Y queda el casito que da un poquito más de trabajo y que hay que utilizar también las propiedades de los reales, que vamos entonces a demostrar este. Si m es menor que 0 y n es mayor que 0, planteamos m más n, y acá pueden pasar dos cosas, que n, no, tres cosas, porque es la tricotomía, que n y m sean iguales. No, perdón, iguales no, porque es uno es mayor que 0 y el otro menor que 0. Que uno sea el opuesto del otro, ¿sí? Que m, módulo de m sea mayor que n y que módulo de m sea menor que n, ¿sí? N es positivo y m es negativo, entonces menos m es igual al módulo de n, ¿está bien? Entonces tenemos si menos m es mayor que n, que sería este caso,
el primer caso me da 0, así que pertenece a Z. ¿Sí? Si n es igual a menos n, m más n da 0, y entonces ya está listo, pertenece a Z. Ahora estamos en el caso en que módulo de m es mayor que módulo de n, entonces nos está pasando esto, que menos m es mayor que n, entonces menos m menos n es mayor que 0, entonces como hicimos antes, menos m más n es mayor que 0, ¿sí? Entonces menos m más n pertenece a los naturales y su opuesto pertenece a z. Entonces ahí esta la tendríamos lista. Y el otro caso, si módulo de m es menor que n, entonces m más n pertenece a los naturales, o sea, m más n pertenece a los naturales porque vendría a ser a n sumarle menos m, ¿sí? Y entonces también funciona. Parece que hice un poco de lío, acá lo tenía en la próxima diapositiva, lo tenía armado por ahí mejor, ¿sí? Y lo hice con el otro caso, como hago siempre, agarro lo que no corresponde. Escribí a m más n como m menos menos n. Entonces, como era n menor que 0, es un número natural. Si m es mayor que el módulo de n, m menos n pertenece a los naturales, y en el otro caso, menos m menos n pertenece a los naturales, con lo cual la suma de m más n pertenece a los naturales. Y yo necesitaba tener una más. ¿Dónde ando acá? Porque solamente dije algo del producto mirando a los casos. El único caso que miramos fue que m por n era positivo. Vamos a mirar del producto si m y n ambos son negativos, ¿sí? M menor que 0, n menor que 0, entonces podemos decir que menos n es mayor que 0, porque acuérdense que el caso de de multiplicar ambos miembros en una desigualdad, tenemos que usar un entero positivo para hacer la multiplicación, ¿sí? Entonces multiplicamos a m por menos n, que nos va a dar menor que 0, ¿sí? Entonces menos n por n es no, me conviene más hacerlos con los dos negativos. Entonces menos m es mayor que 0, entonces multiplicamos miembro a miembro acá, menos m por menos n es mayor que 0, y acá entonces menos por menos es más, m por n es mayor que 0, y entonces pertenece a los naturales que están contenidos en los enteros. Entonces m por n también pertenece a los naturales. Ya hice un poco de lío porque... si tenemos el último caso, que si alguno es 0, por ejemplo, si m es mayor que 0 y n es 0, m por n es 0 y pertenece a z, así que queda lo mismo. Si hay uno, podemos poner acá inclusive distinto de 0 para tener los dos casos al mismo tiempo, pero multiplicar un número 0 por m me va a dar 0, inclusive si m también vale 0. Así que podríamos agregar más todavía y decir que m puede ser un número entero cualquiera, pero multiplicado por 0 me va a dar 0. Entonces ese caso ya está. Después tenemos, si m es negativo y n es positivo, menos m va a ser positivo, entonces menos m por n
va a ser positivo y pertenece a los números reales, porque acá estoy multiplicando por n de los dos lados, ¿sí? Entonces menos n por m pertenece a los naturales, entonces mn, que es su opuesto, pertenece a z. Y ahí entonces estaríamos teniendo todos los casos de suma, multiplicación y todo ese tipo de cosas. Vamos a la siguiente diapositiva, donde resumimos todas las propiedades que cumplen las operaciones de suma y producto en Z. La primera es que la suma de números enteros es asociativa, o sea, si a x le sumamos el resultado de sumar y más z, da lo mismo que al resultado de sumar x más y, igual sumarle después z. ¿Cómo se demuestra esto? Simplemente porque cualquiera de todos estos, si x pertenece a z, pertenece a r. Y si esto era válido para cualquier número real, en particular va a ser válido cuando estos sean números enteros, ¿sí? Entonces, la asociatividad se hereda de los axiomas de números reales. Lo mismo pasa con la conmutatividad. Para la existencia de elemento neutro hay que probar que el 0 que habíamos postulado en los reales sea un número entero, pero lo hicimos cuando hicimos la definición. O sea, como z era n unión 0 unión n menos, el 0 es un número entero, y entonces simplemente lo único que tenemos que decir que el número real que habíamos dicho que era el elemento neutro resulta pertenecer al conjunto de los enteros, ¿sí? S4 también viene dado por la definición de Z, porque si X es natural, su opuesto es un opuesto de natural, está en la definición, y si es un opuesto de natural, su opuesto es natural, entonces funciona, y el 0 también está. Entonces, lo interesante es que estas cuatro propiedades que tiene el conjunto Z incluido en R se verifican usando los axiomas de R, y la conclusión es que Z con la suma verifica estos cuatro axiomas, así que es un grupo abeliano esta parte. Es un grupo abeliano con la suma. ¿Se acuerdan que abeliano es lo mismo que conmutativo? Se debe ese nombre a un matemático noruego que murió muy joven, que se llamaba Adam Abel, y como fue de los primeros que estuvieron estudiando la estructura de grupo, se conocen los grupos conmutativos con el nombre de grupos abelianos. Vamos entonces a ver qué pasa con Z y el producto. El producto en Z es asociativo, vuelta la demostración a ser en función de que tanto X como Y como Z, al ser números enteros, son números reales, entonces particularizada la propiedad de asociatividad del producto en estos números enteros, se verifica que el producto es asociativo. Lo mismo pasa con la conmutatividad, y también tenemos existencia del elemento neutro, porque el número 1 sabíamos que pertenecía a los naturales, porque pertenece a cualquier conjunto inductivo. Al ser un número natural, es un número entero, y multiplicado por cualquier número entero, 1 por z da z, que es un número entero, entonces funciona bien. Fíjense que no funciona P4, esa no se hereda de los reales, porque no todos los números enteros
tienen inverso multiplicativo. Hay muy poquitos números enteros que tienen inverso multiplicativo, que se conocen como unidades de z, y que se restringen las unidades de z a los números 1 y menos 1. O sea, son los únicos enteros que tienen inverso multiplicativo, porque 1 por 1 da 1 y menos 1 por menos 1 da 1. Entonces, las unidades de z son simplemente esos dos números, y nos falta, entonces, la estructura de z con el producto es un poquito menos rica que lo que pasaba con la suma, pero eso hace que tenga una estructura muy particular e interesante en cuanto al tema de la divisibilidad. La última propiedad que nos falta mirar es la distributiva del producto respecto de la suma, cuya demostración es exactamente lo mismo que pasaba con las otras, se hereda de los reales, porque como x y z son números reales, la propiedad distributiva funciona justamente porque al ser números enteros son números reales. Entonces, teniendo estas 8 propiedades y sabiendo lo que demostramos antes, que la suma y el producto son cerrados en z, la estructura que cumplen z con la suma y el producto es un anillo con identidad, ¿sí? La estructura de anillo puede, si no tiene identidad, es sin este axioma del P3. Pero, y además me olvidé de poner que es un anillo conmutativo con identidad, porque también podría pasar, hay anillos que no cumplen con la conmutatividad del producto. Entonces, z más, acá me faltó agregar, es un anillo conmutativo con identidad, y es una estructura importantísima que ya iremos estudiando. Y ahí viene una pregunta de si es z bien ordenado, y también se me ocurría recién preguntar si es z inductivo, antes, ¿no?, de si es bien ordenado. ¿Es un conjunto inductivo z? Sí. Tiene al 1, ¿no? Y siempre que está m más 1 pertenece a z. Me faltó escribir pertenece a z acá. Si m pertenece a z, y acá también tendría que poner... ¿Quién contestó que sí? Bueno, sí, es inductivo, porque cumple con esto, ¿no? Si el 1 es un elemento de z, y siempre que que tome un elemento que está en z, su siguiente también es un elemento de z, ¿sí? Entonces, Marta, yo había respondido. Lo que te quería consultar es, ¿eso también se podría demostrar a partir de el hecho de que los enteros negativos serían los opuestos a los naturales, tomando como no, inducción, no, pero al no, revés? no, la demostración, O, que sea un conjunto inductivo es simplemente porque cumple con esta cosa. Lo que pasa que m que está en z podría ser menos 8. Esa es la diferencia con n, digamos. O sea, pero lo que pasa que z no es el menor de los conjuntos inductivos, porque n está contenido en z. Pero cumple, simplemente la definición de que z es inductivo es porque 1 está en z, y siempre que tome un número entero, su siguiente es un número entero. Entonces es simplemente por eso. Es cierto que hay una variante del principio de inducción donde se puede utilizar como, digamos, como el principio de inducción para atrás, porque menos n sería
un conjunto en el cual sus opuestos es un conjunto inductivo, pero n menos no es inductivo. Claro, yo a lo que iba es, nosotros hasta ahora conocemos n, Ajá. entonces z pasaría a ser un conjunto nuevo, y lo estamos construyendo a partir de n. Claro, Z lo estamos Entonces, construyendo con n unión 0, unión los opuestos de los naturales. Entonces, lo que sí es, o sea, cumple con la definición de que es un conjunto inductivo porque simplemente porque cumple con la definición. No es la definición de conjunto inductivo. No es una cosa complicada. R también es un conjunto inductivo. Q también es un conjunto inductivo. Se pueden construir conjuntos inductivos interesantes. Lo que pasa es que cualquier conjunto inductivo interesante que se te ocurra construir, resulta que n se te cuela. O sea, una condición necesaria para que un conjunto sea inductivo es que n esté contenido en ese conjunto. No es una condición suficiente, pero es una condición necesaria. ¿Se entiende? Porque sí, 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 perfectamente. n es el menor de los conjuntos inductivos, pero hay muchos conjuntos inductivos. Lo Yo, que pasa, el principio de inducción, si te acordás, utiliza muy fuertemente que n es el menor de los conjuntos inductivos, porque estás probando una propiedad sobre un conjunto H de números naturales que probás que es inductivo. Entonces la hipótesis es que H está contenido en n, y al ser inductivo, n está contenido en H, entonces H y n son iguales. Esa es la idea del principio de inducción. claro, yo lo que voy es esto, el hecho de que el siguiente a cualquier entero sea a su vez entero, Sí, viene del hecho de que vos demostraste anteriormente que la suma era cerrada. exacto. Sí. Si no, no. O Mm, sea, no habría forma, porque en realidad Z teóricamente no lo conocemos, lo estamos empezando a desarrollar a partir de la definición, y el hecho de que sea un anillo nos permite, por un lado, o sea, partiendo de que la suma es cerrada, probar la inducción. Si no, ¿cuál sería otra forma de demostrar que el conjunto es inductivo, así a ciegas? Es que no, es inductivo simplemente porque respeta la definición de inductivo, nada más, no hay que darle más vueltas. No podés hacer inducción completa en Z, a menos que hagas algún lío. Digamos. Vamos a usar inducción completa en Z, pero vamos a hacer, por ejemplo, cuando probemos ahora el algoritmo de la división en Z, eh, lo primero que vamos a decir es, sin pérdida de generalidad, suponemos que son todos números positivos. Porque haces algo para mostrar que si lo demostrás para los positivos, funciona también para sus opuestos. Pero no se hace inducción en Z. La inducción se hace sobre los naturales. Y que un conjunto sea inductivo no significa que se puede usar el principio de inducción en ese conjunto. Claro, claro. O sea, el principio de inducción usa muy fuertemente que n es el menor de los conjuntos inductivos. Y eso no le pasa a Z. Z es inductivo, pero no es el menor de los conjuntos inductivos. Y ahora, por ejemplo, con la otra pregunta, si es Z bien ordenado, vamos a ver que hay diferencia, ¿no? ¿Es Z bien ordenado? ¿Se acuerdan cuál era la definición del bien No, ordenado? no es bien ordenado. Bien, no es bien ordenado, porque si bien tiene un montón de subconjuntos que tienen primer elemento, tiene un montón que no, ¿sí? ¿Y cuáles son los que no? Z mismo, ¿sí? O sea, el conjunto Z tiene primer elemento pensado como subconjunto de sí mismo. No. No. Entonces, que un conjunto sea bien ordenado es que todo subconjunto propio, todo subconjunto no distinto de vacío, todo subconjunto distinto de vacío siempre tiene primer elemento.
Entonces, en particular, el propio conjunto Z no tiene primer elemento, así que la respuesta a esto es no. Y podemos encontrar un montón de otros conjuntos dentro de Z que no tengan primer elemento, ¿sí? Cualquiera que sea un intervalo abierto a izquierda, digamos, de números enteros, o sea, todos los enteros menores que 4. Ese también es un conjunto que no tiene primer elemento, ¿sí? Todos los enteros divisibles por 2. Ese también es un conjunto que no tiene primer elemento. ¿Se entiende? Pero alcanza con que haya al menos un conjunto que no tenga primer elemento para decir que no es bien ordenado. Sí es bien ordenado cualquier sección a derecha de Z. O sea, si uno dice los enteros mayores que 5, ese es un conjunto bien ordenado. Los enteros mayor que menos 28, ese es un conjunto bien ordenado. Porque de alguna manera se hace una correspondencia con los naturales, ¿no? Pero Z en particular no es bien ordenado porque él mismo no tiene un primer elemento. Veamos entonces, eso ya nos da una diferenciación interesante con los naturales, ¿sí? Vamos ahora entonces a estudiar esta posibilidad de que no tenemos opuestos multiplicativos, haciendo poniendo la definición de divisibilidad, ¿sí? Decimos que dados dos enteros A y B, se dice que A divide a B, o que B es múltiplo de A, o que B es divisible por A, si existe un C en Z, tal que a B lo podemos escribir como A por C. Entonces, lo habíamos visto usando las letras K en vez de C, ¿sí? Pero eso más o menos da lo mismo. O sea que, y habíamos usado la notación de la barrita, A divide a B, si solo si existe K en Z, tal que a B lo podemos escribir como K por A. Esto entonces crea todo un estudio interesante de los números enteros que tiene que ver con la divisibilidad de los números primos y todas estas cuestiones que hacen que estudiar la estructura de anillo de Z sea importante, ¿no? Y se distingue también de la estructura de los naturales. Vamos entonces a la siguiente diapo, que son los ejemplos, ¿sí? Si A es un número entero distinto de 0, A divide A, porque lo puedo escribir como A es igual a 1 por A, y A divide A por C, cualquiera sea el C en enteros. En particular, A divide a la potencia cuadrada de A la potencia enésima de A, ¿sí? 1 y menos 1 son divisores universales, dividen a cualquier número entero. Si A es distinto de 0, A divide a menos A y menos A divide a A, ¿sí? Entonces podemos decir que cualquier número A distinto de 0 tiene como divisores 1 menos 1, A y menos A, ¿sí? Lo interesante es que todos los números tienen 4 divisores menos el 1 y el menos 1, donde A vuelve a ser 1 y menos A vuelve a ser menos 1 en el caso del 1, y en el caso del menos 1 al revés, ¿no? Menos 1 y 1 valen estos. Entonces, estos 4 divisores se llaman divisores propios de cualquier número, y son 4 siempre que A sea distinto de 1 y de menos 1. El 0 tiene infinitos divisores, porque al 0 lo puedo escribir como 0 por cualquier número,
Lo que no se puede... 0 también divide a 0, eso es cierto. 0 divide a 0, ¿por qué? Porque cualquier número multiplicado, o sea, cualquiera sea el k que yo ponga ahí, k por 0 me da 0, entonces tiene infinitas soluciones. Hay infinitos k que cumplen que el 0 es divisor de 0. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que el menos 1, el 0 y el 1 son enteros bien especiales con respecto a la divisibilidad. El menos 1 y el 1 porque tienen muy poquitos divisores, y el 0 porque tiene muchos divisores. ¿Sí? Y la otra cosa que pasa con el 0, que complica un poco, es que no se puede dividir por 0. Fíjense que en la definición que vimos recién, marcamos muy claramente que A tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Entonces, con lo que yo puse acá, este vendría a ser como un caso especial, ¿no? Poner que 0 divide a 0 no tiene sentido, que habíamos dicho que uno de los dos tenía que ser 0. Bueno, entonces veamos algunas propiedades de la divisibilidad. Si A divide a B y B divide a C, entonces A divide a C. Esa era muy fácil de mostrar, es la transitividad de la divisibilidad. ¿Sí? Si A divide a B, entonces significa que B es A por K. Y si B divide a C, significa que C es B por Q. Entonces, si reemplazo B por AK y uso la asociativa en una sola vuelta, lo que veo entonces es que es cierto que A es divisor de C. ¿Sí? Entonces, son todas muy fáciles de probar. Si se da que A divide a B y B divide a A, entonces A y B son iguales, o A es igual al opuesto de B. Entonces esto no es la propiedad antisimétrica, porque está esta posibilidad también, ¿sí? Entonces, pero si nos restringimos a trabajar con enteros positivos, esta posibilidad no se da, ¿no? Si A divide a B y B divide a A, podemos sacar que A es igual a B, y si se acuerdan, eso se conocía como la propiedad antisimétrica, ¿sí? Y entonces la relación divide A es una relación de orden, ¿sí? Porque cumple con la antisimetría y la transitividad. Así que bueno, para repasar un poquito cuestiones de relaciones, viene bien. Si A es divisor de 1, solamente las únicas posibilidades que hay es que sea A sea 1 o A sea menos 1. Y si A divide a dos números, también divide a la suma y también divide a la diferencia. Y en cambio, si A divide a una suma, para poder decir que A divide a cada uno de los factores, los tiene que dividir a cada uno de ellos, ¿sí? A divide a B más C y A divide, no está bien lo que dije tampoco, si A divide a B más C y sabemos que A divide a B, entonces podemos concluir que A divide a C. Vamos a hacer la demostración. Si B más C lo puedo escribir de la forma K por A, y a B lo puedo escribir de la forma Q por A, entonces lo que voy a hacer es reemplazar a B acá, Q por A más C, o sea, de estos dos saco eso, Q por A más C es K por A, entonces C va a ser K por A menos Q por A, y sacando factor común A, C es A por K menos Q. Esto es un número entero, entonces encontramos un número entero que multiplicado por A nos da C, así que llegamos a la tesis.
Eh, Vamos entonces a un último teorema que vemos hoy de la existencia. No, me parece que me faltó la definición de primo. Claro, vamos a agregar acá una antes de ver eso. Estuve mal en en el preparado del Jamboard, que me faltó. Bueno, ¿a qué llamamos número primo? Entonces, número primo, un entero A se dice primo, podría haberle puesto P, ¿no? Porque es lo que se usa para primos. Un entero P se dice primo si posee exactamente 4 divisores. Exactamente 4 divisores. Que son 1 menos 1, P y menos P. Entonces, por ejemplo, 3 es un número primo porque sus únicos divisores son 1, menos 1, 3 y menos 3. Pero 6 no es un número primo porque tiene más, 1 menos 1, 6 menos 6, y también 2 menos 2 y 3 menos 3. Así que bueno, no me alcanza, lo vuelo, demasiados divisores. Pero 4, por ejemplo, que tiene 6, 1 menos 1, 2 menos 2, 4 menos 4. Este 4 entonces no es primo y 3 es primo. ¿Qué pasa con 1 y con 0? ¿El 1 es primo? Bueno, ya sabemos que no, porque no tiene 4 divisores, tiene 2. Menos 1 tampoco es un número primo, son justamente las unidades de z. Y 0 tampoco es primo, porque si bien tiene estos 4 divisores, tiene un montón más de divisores, como le pasa al 4, al 6, al 8, al 18. Entonces, una de las cuestiones complicadas de la matemática es averiguar si un número es primo o no. Con los primeros números, con números chiquititos, la idea es probar que no es divisible por ninguno menor que él. Se puede acotar, ya lo sabíamos, por la raíz del número que se quiere estudiar, ¿sí? O sea, si uno prueba con dividir a un número m por todos los primos menores que raíz de m, eso nos da una forma de achicar el algoritmo que tenemos que usar bastante, pero hay veces que no pasa mucho. No es muy fácil de hacer, digamos, y hay que tener una biblioteca de primos, y justamente el hecho de que los primos sean tan complicados de probar que el número es primo y tan complicados de encontrar, hace que sean sumamente útiles para todo lo que es criptografía y todo lo que es home banking y claves de bancos y esas cosas. Se usa todo con números primos. Bueno, la cantidad de números primos que están contenidos en Z es infinita, y este es un teorema que se conoce desde la época de Euclides, o sea, hace muchos años que se conoce que existen infinitos números primos en Z. Alcanza con hacer la demostración para los números positivos, que es lo que vamos a hacer, porque si P es primo, es fácil ver que menos P es primo. Entonces, si trabajamos con los números naturales positivos para buscarle los primos, ya está, que existan infinitos de esos nos va a implicar que
por cada uno de los que tengamos hay uno negativo que también aparece. Y lo interesante de esta demostración es que se hace por absurdo, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es suponer que P sub 1 a P sub m son absolutamente todos los primos que existen. Supongamos entonces que P1 y Pm son todos los primos positivos, ¿sí? Le voy a agregar acá positivos. Entonces, lo que vamos a hacer es mostrar que no es posible esto. Y vamos a construir el producto desde i igual a 1 hasta m de todos los p sub i, ¿sí? Este número es un número compuesto porque es divisible por p sub 1, por p sub 2, por p sub 3, por p sub m, ¿sí? Pero ¿qué pasa si a este número le sumo 1? Ninguno de todos los p sub i que yo había listado, este número es distinto de cualquiera de todos estos p sub i que estaban en la lista, ¿sí? Y ninguno de todos los p sub i que están en la lista lo divide porque sobra uno cuando lo divido, ¿sí? Me está faltando anotar el algoritmo de la división. No sé por qué me quedó esta filmina en este lugar. Debe ser por... Ah, está mal el lugar de la filmina esta. Bueno, igual con esto terminamos. Porque acá, para decir que este número dividido por cada uno de los primos me da resto 1, me está faltando el algoritmo de la división. Entonces, bueno, quedó mal la filmina y yo seguí adelante, tendría que haberla saltado. Bueno, lo importante es que este número es un número que creé nuevo, que no está en la lista y que tampoco es divisible por ninguno de los de la lista. Entonces, no queda otra que sea un número primo, y eso significa entonces que este es primo, es absurdo, porque no pertenece a la lista. ¿De dónde proviene el absurdo? El absurdo proviene de haber supuesto que la cantidad de números primos era finita, ¿sí? Por lo tanto, la conclusión es que la cantidad de números primos es infinita. Vamos a... Sí, bueno. Nos vamos a meter mejor con los primos en la siguiente clase, porque me parece que ya alcanza con todo lo que estuvimos charlando. Y de la existencia de infinitos números primos la vamos a volver a ver después de que tengamos bien hechas las definiciones que nos están faltando. Bueno, entonces interrumpo esto.